Bienvenidos electroamigos, yo soy Sami y estoy emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy en Conectando con Sami exploraremos a fondo un tablero eléctrico típico de un apartamento en Argentina, basado en normativa IEC, y recordando que el nivel de tensión residencial es 220 voltios monofásico, es decir, fase y neutro. Quédate hasta el final porque no solo aprenderás sobre sus componentes, sino que también te revelaremos un tip esencial para mejorar la protección de tu sistema eléctrico y evitar problemas comunes en casa. Así que no esperemos más y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. Iniciamos. Este tablero eléctrico está compuesto por 1. Cerramiento o caja, que es la estructura que alberga y protege los dispositivos eléctricos. El cerramiento o caja de nuestro tablero está embutido en la pared y es de tipo metálico. En su interior, los dispositivos están montados sobre un riel DIN, un estándar en la instalación de protecciones eléctricas. 2. Cuenta con una lámina protectora llamada frente muerto, que resguarda las partes energizadas del tablero, como cables de alimentación, peines de conexión y terminales de las protecciones y disyuntores. 3. Protecciones eléctricas, que son dispositivos encargados de la seguridad del sistema. En este caso, el tablero cuenta con una protección principal que es un interruptor diferencial o mejor conocido como disyuntor, de 40 amperios. ¿Qué es y para qué sirve? Un interruptor diferencial detecta fugas de corriente a tierra y desconecta automáticamente el circuito, protegiendo a las personas contra descargas eléctricas y previniendo incendios. En condiciones normales, la corriente que entra debe ser igual a la que sale. Sin embargo, si se produce una fuga a tierra, una parte de la corriente se deriva hacia el suelo, creando una diferencia entre las corrientes de entrada y salida. El interruptor diferencial detecta esta diferencia y actúa de forma inmediata, cortando la corriente eléctrica para evitar daños. Aquí te mostramos las características del interruptor diferencial. Posee terminales de entrada, donde se conectan los cables de la alimentación. Generalmente están en la parte superior. Terminales de salida, donde se conectan los cables que van hacia las cargas y generalmente se encuentran en la parte inferior. Botón de prueba o test. Sirve para probar el funcionamiento mecánico del interruptor diferencial. Al presionar este botón se genera el disparo del equipo. Corriente nominal. Es la intensidad máxima de corriente que el interruptor diferencial es capaz de soportar. Sensibilidad. Es la intensidad mínima de defecto que provoca que el interruptor diferencial realice la apertura del circuito. Si la diferencia de intensidad entre los conductores activos, fases y neutro, que atraviesan el diferencial llega hasta el valor de la sensibilidad, este abre sus contactos de forma instantánea, un tiempo inferior a 0.3 segundos. Se clasifican en alta intensidad, que son los diferenciales con sensibilidad menor o igual a 30 mA, y baja sensibilidad, que son los diferenciales con sensibilidad mayor a 30 mA. ¡Wow, papás! Es bastante interesante. Sí, Sami, es muy importante conocerlos bien. Tensión de empleo. Es el valor de tensión para el que se ha diseñado el interruptor diferencial. Debe ser igual o superior a la tensión de la red eléctrica donde se va a instalar. En nuestro caso sería 220 volts. Clase. Esto depende del tipo de cargas que van a ir conectadas en el circuito eléctrico a proteger. Hay varios tipos como AC, A, B o F. AC. Su característica es la de corriente alterna senoidal y son utilizados para instalaciones residenciales e industriales. A. Su característica es de corriente alterna senoidal y continua pulsante, aplicados a circuitos con cargas electrónicas. B. Su característica es la de corriente alterna senoidal continua pulsante y rectificada, y son usados para variadores de velocidad, cintas transportadoras, climatización. F. Están diseñados específicamente para su uso en aplicaciones con convertidores de frecuencias monofásicos, como bombas, unidades de soldadura, vibradores o martillos perforadores. Los más sencillos y comunes son del tipo AC. Después del interruptor diferencial, encontramos los interruptores termomagnéticos, encargados de proteger los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Cómo funcionan? Como una protección térmica que se activa cuando hay una sobrecarga prolongada, es decir,
cuando la corriente supera el valor nominal del circuito durante un tiempo determinado. Y como una protección magnética porque responde de inmediato ante un cortocircuito, desconectando la energía en milisegundos para evitar daños. Aquí te mostramos las características del interruptor termomagnético, el cual posee terminales de entrada, donde se conectan los cables de alimentación, generalmente están en la parte superior, terminales de salida, donde se conectan los cables que van hacia las cargas y generalmente se encuentran en la parte inferior. Corriente nominal es la intensidad máxima de corriente que el interruptor es capaz de soportar. Corriente de ruptura es la intensidad máxima de corriente de cortocircuito que se puede interrumpir sin dañarse. Tensión de empleo es el valor de tensión para el que se ha diseñado el interruptor. Debe ser igual o superior a la tensión de la red eléctrica donde se va a instalar. Normas de fabricación, fabricante y esquema de conexión. Nuestro tablero eléctrico cuenta con 3 circuitos distribuidos en: circuito de iluminación, alimenta las luminarias de todos los ambientes del departamento; circuito de tomacorrientes, suministra energía a los tomacorrientes de uso general; circuito especial de aire acondicionado, diseñado para soportar el consumo de esta unidad. Por último, el tablero cuenta con un cable de tierra, fundamental para la seguridad eléctrica. En este caso, se trata de un conductor de 2.5 milímetros cuadrados con aislamiento de color verde. También puede ser verde-amarillo, siguiendo el código de colores del reglamento AEA. Es un conductor por cada circuito y se extiende hasta las cargas eléctricas del departamento, permitiendo la evacuación de corrientes de falla hacia la toma de tierra. Para visualizar la distribución del tablero eléctrico del departamento, se emplea una representación gráfica llamada diagrama unifilar. Papás, ¿qué es un diagrama unifilar? Sami y electroamigos, un diagrama unifilar consiste en una serie de símbolos establecidos en las normativas o reglamentos que representan los diferentes elementos de una instalación eléctrica, brindando información detallada e importante del sistema eléctrico de una instalación. A continuación, te muestro el diagrama unifilar que representa el esquema eléctrico del departamento con simbología IEC. El tablero cuenta con la alimentación de entrada, compuesto por 3 cables de fase, neutro y conductor de protección PE. Este proviene del cuarto eléctrico ubicado en el sótano del edificio. Interruptor diferencial con las siguientes características: corriente nominal 40 amperios y con una sensibilidad de 30 miliamperios. El barraje principal son los puentes de cable con los que se hace la interconexión desde la salida del interruptor diferencial hasta cada una de las protecciones termomagnéticas que integran el tablero. Circuitos seccionales, que son todas las derivaciones de cables que salen del barraje principal. En la instalación se tienen 3 circuitos compuestos, cada uno con 3 cables, conformados por fase, neutro y un conductor de protección con las siguientes características. Circuito de iluminación. Corriente nominal 10 amperios, capacidad de ruptura 3 kiloamperios, con cable de sección 1.5 milímetros cuadrados. Circuito de tomacorrientes, corriente nominal 15 amperios, capacidad de ruptura 3 kiloamperios, con un cable de sección 2.5 milímetros cuadrados. Circuito especial para el aire acondicionado, corriente nominal de 20 amperios, capacidad de ruptura 3 kiloamperios, con un cable de sección de 2.5 milímetros cuadrados. Es importante respetar el valor de protección de los interruptores termomagnéticos de nuestra instalación para evitar accidentes, ya que los conductores eléctricos tienen un límite de corriente admisible y no debe excederse para evitar daños en el aislamiento del mismo. Determinar la capacidad de corriente de un conductor depende de muchos factores que son los siguientes: corriente de la carga, método de la instalación, el cual puede ser un caño a la vista, embutido en pared o soterrado. Temperatura ambiente del lugar de la instalación. Número de circuitos portadores de corrientes instalados en el medio de canalización. Estos factores afectan el valor de corriente que un conductor puede conducir en una situación en particular. Es por ello que no podemos generalizar que un conductor siempre tiene la misma corriente admisible o ampacidad, pero este tema lo tocaremos más adelante en un próximo video. Como referencia podemos tomar la siguiente información. Para un cable con sección 1.5 milímetros cuadrados instalado en un caño, la protección máxima no debe exceder los 15 amperios. Para un cable con sección 2.5 milímetros cuadrados instalado en un caño, la protección máxima no debe exceder los 20 amperios.
Para un cable con sección 4 milímetros cuadrados instalado en un caño, la protección máxima no debe exceder los 25 amperios. Colocar una protección mayor a la indicada en esta recomendación puede provocar daños en nuestra instalación eléctrica. Tal como se indica en la siguiente tabla, podemos ver que si el número de circuitos en la canalización aumenta, el calibre de protección debe modificarse, ya que se afecta la capacidad de conducción de corriente del conductor. En esta ocasión pudimos observar los componentes básicos de un tablero eléctrico. Como tips importantes, podemos establecer lo siguiente. El interruptor diferencial es un dispositivo de protección el cual nos protege de defectos de fuga a tierra. Es una función importante ya que brinda seguridad a las personas ante una fuga de corriente en nuestra instalación. Existen muchas maneras de probar un interruptor diferencial, las cuales deben ser realizadas por un personal especializado. Sin embargo, en casa podemos verificar el funcionamiento del mismo mediante el botón de prueba o test. Esta actividad se puede hacer periódicamente para verificar la operación del dispositivo. El interruptor termomagnético es un dispositivo de protección cuya función es proteger el sistema eléctrico de la vivienda ante una falla de sobrecarga y fallas de cortocircuito. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Ante cualquier daño de una protección termomagnética, esta debe ser reemplazada por una del mismo valor y características. No es recomendable reemplazarla con valores superiores ya que puede ocasionar daños en la instalación al no operar adecuadamente ante sobrecargas y cortocircuitos. En el tablero eléctrico de la instalación se observa que los conductores de protección a tierra PE están conectados a un mismo borne o punto de conexión. Sin embargo, cada circuito debería contar con su propio punto de conexión para el conductor de puesta a tierra o PE. Esto evitaría la necesidad de retirar y volver a conectar la tuerca de fijación al agregar un nuevo circuito, garantizando así una instalación más ordenada y segura. Electroamigos, Sami se despide por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Si tienes dudas sobre el tablero eléctrico de tu casa, escríbelo en los comentarios y te ayudaremos a resolverlo. ¿O has tenido algún problema con un interruptor diferencial o termomagnético? Cuéntanos tu experiencia. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre sistemas eléctricos, suscríbete a Conectando con Sami y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerda que con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.